Quisiéramos invitarle para abrir las Escrituras. Vamos a estar revisando un momento importante en la historia del cristianismo y sobre todo, más bien un hecho importante también en la vida de la humanidad o en la historia de la humanidad. Ahorita, con el favor de Dios, vamos a entender aquí en el libro de Hechos, capítulo 8. El libro de Hechos es un libro que nos da un contexto histórico, es un libro histórico, de hecho, que nos habla de cómo surge o cómo se da la extensión del Evangelio en distintos lugares. Y particularmente yo quisiera tocar un pasaje de la Escritura que está aquí en el capítulo 8, el versículo 26, que es, desde mi punto de vista, es un momento muy importante, como el inicio de cómo el Evangelio llegaba pues a muchos lugares, y sobre todo aquellos que se pensaba que el Evangelio nunca iba a llegar a ellos. Es el caso de un hombre de un funcionario etíope. No dice su nombre, solamente dice que era un funcionario y era un hombre eunuco, era un hombre que estaba en una condición de servir en la nobleza, servir ahí con una alta funcionaria del reino de Etiopía. Y vamos a ver esta historia aquí en el capítulo 8, verso 26. Vamos a leer varios versículos. Dice aquí la Escritura: y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Hasta aquí vamos a leer
Y bueno, pues este relato nos está hablando de un evento muy especial, no solamente para este hombre, el eunuco, yo creo que tiene una trascendencia para todos nosotros y con el favor vamos a comprenderlo el día de hoy. Quiero invitarle que hagamos una oración y quisiera pedirle nos pongamos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor su ayuda. Amado Señor, agradecemos que estés entre nosotros y sobre todo, Señor, agradecemos que nos das esta oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Te bendecimos por darnos ese privilegio, por concedernos las Escrituras y sobre todo por concedernos la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para poder entender las palabras que están aquí escritas. Ayúdanos, Señor, rogamos que a los que estamos en este lugar, los que escuchan esta transmisión, a todos nos bendigas, Señor amado, y nos hables a través de tu palabra en este día, Señor. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar, le agradezco. Quisiera explicar un poquito el contexto, es donde vamos a abarcar un poco más en este estudio. El contexto, el fondo histórico de este evento. Es entender un poquito realmente lo que implicaba el hecho de que el Evangelio tocara la vida del etíope. El Evangelio toca al etíope. Realmente fue un momento muy importante en la historia y vamos a entenderlo a través de un trasfondo. Es importante este trasfondo y quisiera primeramente pasar en esta presentación el primer punto. Vamos a hablar un poquito sobre el bosquejo de este libro, el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunas otras personas han dicho que este libro más bien debería de ser nombrado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente el personaje principal en este libro es el Espíritu Santo, desde el capítulo 1, capítulo 2, y realmente en todos los capítulos se ve la acción y la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a observarlo precisamente por el hecho de que este libro, cuando por ejemplo usted lee este libro, el libro de los Hechos, podemos dividirlo en tres partes. La primera parte de este libro, podríamos decir del capítulo 1 al capítulo 7, nos habla de cómo el Evangelio está circulando o ahí difundiéndose en lo que es Jerusalén. El Evangelio que está anunciándose en Jerusalén. Solamente ahí en Jerusalén estaban ahí los apóstoles. A partir del momento del derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles están ahí en el templo teniendo una vida precisamente de la búsqueda de Dios, anunciando la palabra a sus compatriotas ahí, al pueblo de Israel, en este particular, en esta parte en Jerusalén. Y se concentra este libro en esa parte, es decir, del capítulo 1 al 7. El segundo punto de este libro, podríamos dividirlo del capítulo 8 al capítulo 12 del libro de los Hechos, nos habla de cómo el Evangelio llega a la región de Samaria, la región de Samaria. El Evangelio llega a esta región y posteriormente, del capítulo 13 al 28, más de la mitad de este libro casi, o una gran parte de este libro, está destinada a cómo el Evangelio es llevado hasta lo último de la tierra. Y bueno, si usted recuerda, por ejemplo, Jesús le dijo a los discípulos que hicieran esa labor de predicar el Evangelio y que llevaran el Evangelio, y dice, comenzando ¿en dónde? En Jerusalén. Después, ¿en dónde? En Samaria, en Judea, y después dice, hasta lo último de la tierra. Realmente este libro nos ayuda a entender cómo se cumplió ese propósito y la encomienda de Cristo para los apóstoles y además para en ese momento la iglesia que estaba surgiendo a partir de que Cristo envía el Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre sus discípulos, son llenos del Espíritu Santo y entonces ahora hay que cumplir esta tarea y esta misión. Y este es un trasfondo que es importante
importante observar, porque nosotros estamos en el capítulo 8, cuando el Evangelio ya estaba rebasando esos lugares límites de Jerusalén y llegando a Samaria y yendo a otros lugares más allá de Samaria. Pero aquí es donde se da un evento muy particular, porque el Evangelio se pensaba que la palabra de Dios iba a ser algo como exclusivo, algo particular solamente para los judíos, los israelitas, aquellos que sí estaban muy cerca de Dios, aquellos que estaban consagrados en las cosas de Dios, aquellos que se habían mantenido fieles a la palabra de Dios, a los mandamientos, a la ley de Moisés, a la adoración en el lugar adecuado, porque tenían el templo ahí en Jerusalén. Y entonces parecía que solamente se concentraba ahí el Evangelio, y algunas personas pensaban que el Evangelio solamente iba a ser para esa región. Pero aquí empezamos a ver cómo el Evangelio llega a otros lugares. Empezando el capítulo 8, el Evangelio empieza a llegar a aquellos grupos que no se pensaba el Evangelio iba a ser alcanzado. Ahora, precisamente aquí es donde empieza el momento importante en la humanidad, o el hecho que el Evangelio haya llegado a esas regiones, porque también debemos de entender otro trasfondo, otro fondo histórico en ese contexto. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El Evangelio empieza a llegar a los grupos rechazados. Es decir, en el capítulo 8, el Evangelio empieza a llegar a los grupos rechazados. ¿Quiénes eran los grupos rechazados desde la óptica de los judíos o desde la perspectiva de los judíos? Pues eran los samaritanos. En este caso vamos a hablar también, mencionamos al eunuco porque es el que nos atañe en esta historia, en este relato, y también los gentiles. Estos grupos eran considerados rechazados, eran los rechazados por parte de los judíos, y eso era importante, o es importante entender en la historia que estamos nosotros leyendo, este relato. Los samaritanos, en el capítulo 8 empieza a predicarse el Evangelio ahí. ¿Cómo es que se da esa predicación en Samaria? En el capítulo 7 nos dice que hubo la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, él fue apedreado y ahí estaba Saulo. En ese entonces él dio su consentimiento para que mataran precisamente a Esteban, y a partir de esa muerte de Esteban en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, empieza una persecución sobre el pueblo de Dios, sobre los cristianos, sobre los discípulos. Entonces ellos se fueron a distintas regiones. Y en el capítulo 8, verso 4 nos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Eso es lo que nos dice Hechos capítulo 8, verso 4 y verso 5. Ahí es cuando llega y entra el Evangelio precisamente a Samaria. Y los samaritanos, desde la óptica de los judíos, eran sumamente despreciados. Vamos a ver esta cita de Juan 4:9, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 4, el versículo 9. Nosotros podemos ver cómo, usted recordará este pasaje, Jesús estaba de camino hacia la región, de camino hacia Galilea, y tuvo que pasar por Samaria. Y cuando andaba en el camino, estaba muy cansado, se queda ahí en un pozo, el pozo de Jacob, y entonces tiene un encuentro con la mujer samaritana. El verso 9 de este capítulo 4 nos dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, esta solamente es una referencia de cómo en ese contexto los judíos y los samaritanos no tenían realmente afinidad.
Los judíos rechazaban a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran personas que se habían mezclado con otros pueblos de alrededor de Israel. En el tiempo de los reyes, usted recordará que todo Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estaban 10 tribus y en el reino del sur estaban 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, que se quedaron en la región. Precisamente entre esas ciudades se quedó Jerusalén, ahí en Judá. Allí estaba, en la tribu de Judá se encontraba esta ciudad de Jerusalén y obviamente ahí estaba el templo, etcétera. Pasa el tiempo y son deportados las 10 tribus por el imperio asirio. Son deportados, son llevados cautivos. Y algunos quedaron ahí, algunos del pueblo de Israel quedaron en esas regiones de Samaria, y también más al norte quedaron personas que pertenecían al pueblo de Israel, pero se mezclaron con otras gentes de otras naciones. Entonces ya no eran judíos, por decirlo de una manera, ya no eran israelitas puros, sino que se habían mezclado. Y de ahí nace precisamente este desprecio de los judíos hacia los samaritanos, que ya no los veían como alguien puro. Ellos ya se habían mezclado con otras naciones y no habían conservado en ese sentido su pureza étnica o su pureza en este sentido del linaje. Estaban mezclados. Bueno, no había una afinidad. Para el contexto de Cristo, los judíos no se acercaban a los samaritanos ni podían comer con los samaritanos. Eran consideradas realmente personas despreciables para los judíos. Inclusive era usado un término, como de insulto, de ofensa, de hacer alguna agravio a una persona, decirle eres un samaritano. Era un insulto para un judío que alguien le refiriera algo por el estilo. Inclusive a Jesús le llegaron a decir así, eres samaritano. Le decían eso de manera ofensiva. Bueno, ese grupo eran los rechazados, y aquí es donde está llegando el Evangelio. El otro grupo, el inciso C, ahorita regreso al E, que lo vamos a ver en el siguiente punto. El inciso C, que son los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Toda aquella persona que no era judía, todo aquel que no era parte del linaje de los judíos. Entonces, esas personas, también el Evangelio empezó a llegar aquí en este contexto, pero para los judíos todas estas personas, recuerde, son personas rechazadas. En el capítulo 10 de Hechos llega el Evangelio a un llamado un centurión, a un hombre llamado Cornelio, que era un centurión, y él era un funcionario, era un hombre romano. Era un gentil, por lo tanto, y ahí vemos cómo el Evangelio llegó también a este otro hombre, que era considerado por los judíos como una persona despreciada o desechada. Inclusive hay un cuestionamiento. Algunos judíos que iban con Pedro cuando llega a la casa de Cornelio, pues de alguna forma fueron como testigos de que Pedro estaba en ese lugar y que había llegado la visitación, la salvación a esa familia, a ese hogar, y ellos fueron testigos precisamente de lo que Dios había hecho. Y eso era importante porque los judíos no tenían consentimiento de estar con gentiles, de comer con ellos. Eso era una especie de escándalo para las personas que se acercaban a los gentiles. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, todavía con este fondo histórico. Ahora, en el caso de los eunucos, vamos a ver un texto de Deuteronomio capítulo 23, el verso 1. Mire, Deuteronomio 23, verso 1, nos dice:
no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Entonces, parte de las leyes que tenía el pueblo de Israel era excluir o tener fuera a personas que tuviesen esa condición. Y bueno, hablo del eunuco porque él era un hombre que estaba castrado, es decir, un hombre que les cortaban su miembro, y esto era a causa de la función y de la labor que ellos hacían como sirvientes, como protectores, como consejeros, como personas de compañía. Sobre todo en la corona, en la nobleza, eran personas que estaban cerca de la reina, de las princesas, y para evitar que hubiese precisamente algún abuso de ellos hacia estas personas, entonces eran castrados, eran precisamente mutilados, y que no hubiese precisamente ningún encuentro sexual con estas personas de esa posición de la nobleza. Y entonces los judíos precisamente también tenían a los eunucos como personas que estaban siendo rechazadas o eran rechazadas, no tenían esa libertad de poder acercarse al templo, de estar en la presencia de Dios y poder adorarlo y servirlo. Ahora parece curioso porque este etíope a eso iba, a Jerusalén. Este etíope, ese era su propósito. Dice que él era un etíope de fe judía, porque iba al templo a orar, a adorar. En otras palabras, eso en la Biblia a veces aparece como prosélito. Ese es el concepto de prosélito. ¿Quién era un prosélito? Los prosélitos eran personas que no eran originarias del pueblo judío, que no eran judíos de nacimiento, de sangre, que no eran judíos, pero que se convertían a la fe judía. Y entonces, a partir de su conversión, ellos empezaban a guardar las leyes de Dios. Guardaban las leyes de Dios. Este hombre etíope, la verdad es que hizo un viaje muy largo, muchos kilómetros viajó, seguramente fue un viaje de muchas semanas, estar ahí en el desierto, estar pasando distintos lugares de la parte norte de África, el mismo Egipto, que era la única trayectoria para poder cruzar hacia el Medio Oriente, Egipto, y después llegar hacia lo que era precisamente el Medio Oriente, en Jordania. Entonces hizo un viaje muy largo para llegar a ese recinto, es decir, en Jerusalén, y poder adorar ahí. Bueno, entonces el eunuco era etíope de una fe judía. El siguiente punto, pues decíamos, era un hombre castrado. También el concepto Candace, dice ahí que era, aquí en el libro de Hechos, capítulo 8, en el verso 27, y sucedió que el etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, es un concepto solamente como de título, de jerarquía, es decir, como hablar de César o de Faraón. Hablaba de que era el funcionario de la mujer más importante en Etiopía. Y era un hombre seguramente con mucha influencia en ese lugar. Esa es parte de ese contexto. Ahora, yo quiero que también observemos otras cosas importantes aquí. Esto es necesario, amado, para que lleguemos a algunos puntos que serán de mucha utilidad entender en este relato. Además, aquí podemos observar, vamos al siguiente punto, por favor, la siguiente diapositiva. El trasfondo, recordemos que estamos observando aquí en el capítulo 8, es que Dios está buscando ¿a quiénes? A los olvidados. Dios está buscando a los olvidados. Vamos a ver lo que dice aquí el verso 26 de Hechos 8.
Hechos 8, verso 26. Felipe está predicando en Samaria y de repente en el verso 26 viene este mensaje. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, si nosotros pudiéramos ubicarnos un poquito, Jerusalén, podríamos decirlo, estaba en el centro. Samaria estaba hacia el norte. Y el funcionario etíope había ido a Jerusalén y ya iba de regreso, y Felipe se encontraba más al norte. Pero el ángel le dijo: ve hacia el camino que desciende de Gaza a Jerusalén. Entonces tenía que ir hacia el sur, pegado hacia el lado de la costa del mar Mediterráneo. Era también un viaje no muy corto. No era un viaje corto, era un viaje largo. Tenía que hacer un viaje precisamente Felipe. Pero mire la importancia de esta ordenanza para Felipe. Esto nos deja ver cómo Dios tenía interés en una persona como esta, el etíope. Dios estaba buscando a aquellos que eran considerados rechazados. Ahora, ni siquiera lo mandó a una ciudad. Ve y predícale a las almas que están en esa ciudad de Gaza. Entra a la ciudad de Gaza y háblales del evangelio. No, lo mandó con una persona. Lo mandó a buscar a un solo hombre. Así como cuando Jesús tuvo que ir hacia la región de Galilea, pero le fue necesario pasar por Samaria para poderse encontrar con aquella mujer samaritana. Así en ese momento Jesús, Dios le encarga a Felipe: deja esta ciudad y ve a llevarle el evangelio a una persona que yo te voy a poner en el camino. Y mira, esto es muy particular porque a veces así hace Dios con nosotros, amado. A veces Dios así pone a personas que están cercanas a nosotros. ¿Y sabes con qué propósito? Pues de que les hablemos, les comuniquemos la palabra de Dios. A veces encuentras a una persona que tenía tiempo que no la veías. Alguna persona que de repente a lo mejor tenía tiempo que no te la encontrabas y pareciera, a veces decimos eso, da la casualidad. Bueno, no es la casualidad. Son momentos, instantes donde Dios pone situaciones y circunstancias para que puedas encontrar a personas así. No era casualidad que Jesús estaba ordenándole aquí a Felipe: ve a ese camino. Ve a ese camino. Y entonces Felipe va hacia ese camino. Y mire lo que dice el verso 27. Entonces él se levantó y fue. Cuán importante fue la obediencia aquí de Felipe a ese llamado, a esa encomienda, a esa ordenanza que Dios le estaba dando ahí a Felipe. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, etcétera, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces ahí es donde se da ese encuentro. Bueno, realmente ese pasaje o esa porción de la Escritura nos deja ver, en el contexto que estamos analizando, el evangelio empieza a llegar a los rechazados, los samaritanos, y ahora en este caso a un hombre que históricamente no era bien recibido, con toda libertad recibido en la adoración. Seguramente este hombre etíope no pudo entrar hasta la presencia, hasta ciertos atrios. Había varios atrios en el templo. Estaba el atrio que se conocía como el atrio de los gentiles, donde solamente llegaban los gentiles. Entraban unas escaleras y unas puertas y llegaban a otro atrio que era conocido el atrio de las mujeres, donde solamente las mujeres judías podían entrar. Pero había otro atrio que era más cercano al templo, que era conocido precisamente como el atrio, otro tipo de atrios donde entraban a adorar.
y obviamente el atrio principal donde solamente entraban los sacerdotes. Entonces, por decirlo así, seguramente este hombre no pudo ni siquiera acercarse a alguno de estos atrios a causa de su condición. Pero mire, este hombre tenía un hambre de querer adorar a Dios. Tenía un hambre de conocer al Dios de Israel, al Dios verdadero. Hacer un viaje de varias semanas, varios kilómetros en las inclemencias del desierto, en los calores, en el frío en la noche, en los peligros que podría haber en el camino, en el hambre, a lo mejor en ciertas circunstancias que podía atravesar en el camino. Todo eso, ¿por qué? Porque quería adorar. Quería tener algo que saciara su sed espiritual, algo que saciara su alma. Él quería encontrar algo de Dios en su vida, y por eso, mira, estuvo dispuesto a dejar sus comodidades. Estaba en un palacio, ¿no? Estaba con los mejores banquetes, seguramente en un lugar ahí protegido de inclemencias, protegido de muchas cosas que podía él, la verdad, evitar. Pero en el momento en que él sintió esa necesidad de ir a Jerusalén para adorar y darle culto al Dios verdadero, no escatimó esas cosas, no lo detuvo su comodidad. No lo detuvo el tiempo que tenía que entregar para poder hacer ese viaje. No fue una limitación el tiempo, ni la distancia, ni la comodidad, ni muchas otras cuestiones fueron un impedimento a este hombre para buscar lo espiritual. ¿Y eso sabes de qué está hablando, amado? Eso habla precisamente del hambre y de la sed espiritual que este hombre tenía, el deseo de adorar. Ahora, parece que el mismo relato nos dice que este hombre ya viene de regreso. Este hombre parecía que ya viene de regreso, y este hombre, la verdad es que yo no sé, aquí pareciera que él, después de estar en el templo, al regresar hacia su tierra, era un hombre que no había encontrado, no se saciaba. Es decir, era un hombre que no estaba saciado. Era un hombre que no se saciaba. Sigue teniendo necesidad y va leyendo el libro del profeta Isaías. Abría la escritura, estaba viendo ahí la escritura, y él quería encontrar en la escritura algo para su alma. Pero también nos deja ver que no lo encontraba, como que había dificultad en su vida. Entonces, mira, amado, aquí vemos otro punto. Dios está buscando a los olvidados y a los rechazados. Dios está buscando a seres que realmente están deseosos de querer conocerle, pero se han sentido rechazados, olvidados, aquellos que se han sentido menospreciados por otras personas en esta tierra, o inclusive hasta por la misma religión han sido menospreciados. Dios estaba buscando a ese hombre de tal manera que llamó a uno de sus hijos, a uno de sus discípulos, y le encomendó esta tarea. Mira, deja las 99, las que estaban en Samaria, para ir y buscar a la que está perdida. Dejó esas 99. Dios está buscando a los rechazados. Ahora, aquí, como dice el inciso B, mire, el inciso B de esta presentación nos dice: los que buscan a Dios, Dios los está buscando. Alguien dice: yo voy a ir a buscar a Dios. Bueno, cuando tú pensabas eso, quiero decirte que Dios ya te estaba buscando desde antes. Y así pasó con este eunuco. Imagínate, hizo sus preparativos y dijo: voy a ir a Jerusalén a adorar. Y Dios ya estaba buscándolo. Desde que aquel hombre estaba pensando en salir de Etiopía, desde su nación, desde sus tierras, emprender un viaje de varias semanas y decir: voy a ir a buscar a Dios. Dios ya lo estaba buscando a él. Dios ya estaba considerando en él, considerándolo a él. Había venido a Jerusalén para adorar, bueno, eso ya lo veíamos. Y Dios manda a Felipe a buscar a ese etíope
como diciéndole Jesús o Dios, diciéndole a Felipe, deja las 99, deja a los samaritanos y ve por esta perdida, el etíope. Ese es lo que vemos en el Evangelio, amado. El Evangelio y nuestro Dios es un Dios muy personal. Es decir, es un Dios que conoce tu vida, que sabe de esa necesidad en tu vida. Como en el caso de este hombre etíope, recuerda, era un prosélito. Eso quiere decir que era un hombre que guardaba las ordenanzas de la ley de Moisés. Podríamos decir que era un hombre bueno. Moralmente era un hombre que hacía la palabra de Dios o guardaba la palabra de Dios. Pero también vemos algo en él, amado. Su alma no estaba saciada. Tenía una religión, pero su alma no estaba llena. Tenía actos religiosos, tenía conciencia de lo eterno, de lo espiritual, del Dios verdadero, tenía conciencia de que él tenía que acercarse a Dios, buscarlo, ir a un lugar, adorarlo, es que solamente en ese lugar es el adecuado, tenía a lo mejor los preceptos, los mandamientos, los principios, y tenía la palabra de Dios. Este hombre la estaba meditando, leía seguramente la Torá, leía a los profetas, leía a cada uno de los hombres de Dios que habían sido inspirados, pero parecía que no había realmente un fruto de todo lo que él hacía. Y es que, amado, la verdad, esa es la diferencia en la religión y cuando estás realmente en Cristo. Cuando estás en la religión no hay un fruto en tu vida. Tu alma no está saciada, tu alma no está llena. Estás frustrado, estás enojado, todo te entristece, todo te amarga, todo de alguna forma te hace ver un panorama sombrío, oscuro, nublado. No hay fe, no hay vida, no hay realmente confianza en Dios. Puedes tener una religión, puedes ir a un lugar ahí a cantar, a adorar, a hacer muchos ritos religiosos, pero eso realmente espiritualmente no ha saciado tu alma, no la ha llenado de vida, ni de vigor, ni de alegría, ni de gozo, ni de nada de lo que realmente produce el Dios verdadero en la vida de una persona. Podríamos decir que este hombre realmente tenía religión, pero no tenía Dios. No tenía Dios. Y moralmente podríamos considerar, pensar que como era prosélito, él estaba comprometido a guardar las palabras de Dios. Seguramente conocía los mandamientos. Por eso salió de Etiopía, no le daba el culto a los ídolos de Etiopía, no le daba el culto a los dioses de esa nación. Seguramente no era un ser que estaba ahí buscando en la falsa religión, quería buscar al Dios verdadero, pero todavía en su corazón hacía falta ese encuentro, el encuentro con el Dios verdadero. Había oído, como decía Job, de oídas te había oído, pero no lo había encontrado. Amado, entonces, este hombre, la verdad es que Dios ya lo estaba buscando. Y como Dios lo estaba buscando, llega un momento en donde este evangelio era necesario que fuese presentado a este etíope. El evangelio tenía que serle predicado, el evangelio tenía que serle comunicado, y por eso Dios mandó a Felipe a este hombre. Ahora, si tú te das cuenta, aquí en el evangelio, aquí en el libro de Hechos, suceden varios eventos donde Dios tuvo que llamar a distintos personajes, a distintos discípulos, para encomendarles esa tarea, para hacerles ver esa labor. ¿Sabes qué? Tienes que ir con esta persona y háblale de mi palabra. Ve a la casa de fulano de tal y háblale del evangelio. Y miren, vamos a verlo aquí en la siguiente presentación. La pregunta de este etíope fue: ¿y cómo podré si alguno no me ayudare? Hechos 8, verso 31. Vamos a leer el verso 30 y 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?
Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y fíjese cómo dice: y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vamos a tomar nuestro lugar, le agradezco. Entonces, mire, en esta parte del relato hay también algo interesante para nosotros. En primera instancia nos deja ver cómo un alma, cuando tiene sed, cuando tiene hambre de lo espiritual, busca, pide ayuda, busca. Está con esa humildad de reconocer que necesita ayuda. Ahora, aquí hay unas frases muy importantes. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y además la palabra rogó a Felipe. Estas frases, amado, denotan o dejan ver que este funcionario se sentía muy necesitado de conocer y de oír la palabra de Dios. Eso habla de la hambre y de la sed que este hombre tenía, y como decíamos hace un instante, a pesar de todos los rituales y de todas las ceremonias religiosas que él hacía, su alma no había encontrado una saciedad, no se sentía saciado, amado. Entonces, por eso Dios estaba pensando en él. Dios había pensado ya en este etíope, ayudarlo. Sabía que era un hombre que tenía hambre y sed de lo verdadero, de lo eterno, de lo espiritual, del Dios vivo. Como dice el salmista en el Salmo 42, dicen los salmistas ahí: mi alma tiene sed de ti. Vamos a ver este Salmo 42, el verso 1. Expresa precisamente cómo un alma tiene tal intensidad de querer probar. El Salmo 42, el verso 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esto está expresando un alma que tiene una necesidad muy intensa. Ahora, por ejemplo, está haciendo referencia a lo que se puede vivir en el desierto. Aquí habla de un ciervo, una especie de venado del desierto que cuando hace falta el agua brama, o sea, hace ahí un bramido que se puede escuchar muy lejos, y hablando como si gimiera, como si orara, como si clamara, como si suplicara la intervención divina para poder ser saciada precisamente su sed. Así expresa el salmista: así mi alma se siente. O sea, siento una profunda necesidad en mí que no puede ser saciada hasta que el agua llegue. Amado, este hombre realmente tenía esa necesidad, y por ello era importante que el evangelio llegara a su vida. Que el evangelio llegara a su vida. ¿Cómo podré si alguno no me ayudare? Y cuando llega Felipe le ruega: ayúdame. Entonces, la verdad es que vemos aquí algo. Vamos a ver estos puntos en este apartado de esta historia. Amado, lo que podemos entender aquí es que Dios busca seres humanos en el plan de la evangelización. En otras palabras, Dios está buscando a los discípulos para que ellos transmitan el evangelio a otras personas. Vamos a ver el inciso A de este siguiente punto. Por ejemplo, decíamos, Felipe con el eunuco, es lo que estamos abordando. Pero no es el único caso. También vemos cómo más adelante, en el capítulo 9,
ahora es un hombre llamado Ananías, que era un discípulo. Ananías era un discípulo, recibe una visión de parte de Dios para ir y orar por un hombre llamado Saulo, que posteriormente fue Pablo. Recuerde que en el capítulo 9 nos habla de cómo Jesús sale en el camino a Saulo y él queda ciego cuando iba hacia Damasco. Quedó ciego y entonces escuchó una voz. Y él llega después a Damasco, lo llevan a Damasco porque no podía ver, y estuvo 3 días en ayuno y en oración. Estuvo ayunando 3 días y entonces Dios envía a Ananías para que orara por Saulo y recobrara la vista, y además fuere bautizado en ese sentido Saulo. Eso ocurre ahí en el capítulo 9 y vemos nuevamente esta relación de cómo Dios está buscando a su pueblo, a sus discípulos. ¿Para qué? Para comunicar las buenas noticias, para evangelizar, para llevarles el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Y el otro caso lo vemos también en el inciso C, el caso en el capítulo 10 de Pedro, cuando es llevado precisamente a Cesarea, que era una ciudad muy importante en ese entonces, era una ciudad que estaba construida en la costa del mar Mediterráneo, y es llevado a la casa de Cornelio, aquel centurión que era un hombre, el mismo contexto que este eunuco, era un hombre piadoso, seguramente era un hombre afín a las cosas de Dios, a las cosas que había recibido por instrucción de los judíos. Era un hombre que lo describe también como un hombre bueno, hacía oraciones, daba limosna, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre piadoso, pero miren la misma historia que el eunuco, era un hombre que todavía no estaba saciado. Y entonces tuvo que llegar el evangelio a su vida. ¿Cómo llegó? Llegó a través de Pedro. Este hombre, Cornelio, tuvo una visión de un ángel. Un ángel le decía y le daba una ordenanza: manda a Jope y manda a tus siervos a traer a un hombre llamado Simón. Mándalo a traer porque él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. O sea, el ángel no le predicó el evangelio. El ángel no le reveló el evangelio de Cristo. Esa encomienda es precisamente una labor que Dios le ha dado a la iglesia, a los discípulos, a los creyentes. Si tú y yo recordamos lo que leíamos hace un rato en Hechos 8, dice que en el capítulo 4 y 5 dice que los que habían sido esparcidos por la persecución iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso dice en el verso 4. Y de ahí tú ves cómo el evangelio empieza a esparcirse. ¿Y quién lo esparcía? Los discípulos, los cristianos llevaban el evangelio. Ya después, mira, así es lo que se está dando en estos relatos. En el capítulo 8, capítulo 9, la conversión de Saulo, es predicado el evangelio. En el capítulo 10 y aún hasta en el capítulo 12, también acontece cosas así, similares a esta. En el 11, por ejemplo, también se describe cómo el evangelio llega todavía más al norte, ya fuera de Judea, está llegando a otras ciudades como Siria. Había una ciudad por ahí, Antioquía, llamada Antioquía, y ahí le fue predicado el evangelio por primera ocasión a los griegos. Les fue anunciado la palabra de Dios en esas regiones. Ahí en Antioquía es donde a los cristianos, a los discípulos les es nombrado por primera ocasión cristianos. Bueno, todo este hecho estamos observándolo. ¿Por qué? Porque Dios está buscando personas, discípulos dispuestos para llevar la palabra de Dios a otras personas. Gloria a Dios. Ahora, quizás no sea necesario que te vayas hasta otra ciudad. No pensemos que eso es lo que tenemos que hacer. Es que estoy orando, hermano, para que venga la visión de Dios y el ángel me anuncia a qué ciudad me tengo que ir. Bueno, ahí está a tu lado, tu vecino.
Ahí está tu prójimo, ahí está tu hermano, me refiero en carne, en sangre, que a lo mejor no ha oído el Evangelio o que él ha estado realmente no queriendo ahorita buscar de Dios. Háblale del amor de Cristo, háblale de las verdades espirituales, háblale de la vida eterna, háblale de que se prepare porque un día tenemos que partir de este mundo y él tiene que estar listo, y si no conoce del Evangelio, pues será muy triste el partir de esta vida si no está Jesús en su corazón. Entonces mira, a lo mejor no nos va a pasar como a Felipe, que venga ese ángel, nos dé un anuncio y de repente alguien está esperando, es que estoy esperando escuchar la voz del Espíritu que me diga, júntate a ese carro, o júntate ahí con ese hombre que está ahí a tu derecha. A lo mejor no va a ser así, amado. El hecho de que tú lo veas, que está esa persona a tu lado, ya es un momento. ¿Sabes por qué? Porque seguramente hay muchas personas como este etíope. ¿Cómo podré si alguno no me ayudare? ¿Cómo podré entender? Ese es el contexto. ¿Cómo podré entender si alguno no me ayudare? El apóstol Pablo, precisamente en la epístola de Romanos, describe cómo creerán si no hubiere quien les anunciara el Evangelio. O sea, ¿cómo creerán si no han oído de aquel? ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a buscar a Dios si no hay quien les hable del Evangelio? Amado, y hay almas, hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tienen religión, porque tienen y abrazan una vida religiosa, pero su alma sigue insatisfecha. Así hay muchas personas. Seguramente alguien está observando esta transmisión y se encuentra así seca en su vida espiritual, a pesar de que es una persona moralmente buena, recta, a lo mejor guarda principios, a lo mejor guarda ciertos estatutos, mandamientos, pero dentro de su alma todavía está insatisfecha. ¿Por qué? Porque no ha tenido el encuentro como le pasó en este caso al eunuco, el Evangelio, y no solamente el Evangelio, sino el Dios de ese Evangelio no había llegado a su vida. Amado, entonces hay personas que están muy necesitadas de la palabra y necesitamos nosotros darles la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Dios está buscando seres humanos para que el Evangelio sea transmitido a otros. Vamos al segundo punto también de esta parte. ¿Cómo podré si alguno no me ayudare? Aquí también debemos de entender algo. Es útil escuchar a otros sobre el Evangelio. Y me refiero a aquellos que tienen hambre y sed. Sí es importante que veamos quién te habla el Evangelio. O sea, tú tienes que ver quién te está hablando el Evangelio. Y primeramente tienes que ver si el Evangelio lo vive. Si esa persona realmente vive la palabra de Dios, entonces sí será útil que lo escuches. Será útil que atiendas a esa persona que te quiere ayudar precisamente a acercarte a Dios y quiere ayudarte a que tú conozcas de Dios y conozcas al Dios verdadero. ¿Sabes por qué? Porque primeramente actuó esto en Él. No podríamos dar algo que no tenemos. No debe de ser así. No podríamos decirle a las personas que se acerquen a Dios, que busquen a Dios, que le entreguen su corazón a Dios, cuando eso no ha funcionado en ellos. Ni siquiera hay fruto en sus vidas de ellos. O sea, no hay un fruto en ellos de ese Evangelio. Entonces será útil cuando las personas realmente están viviendo el Evangelio, será útil escuchar a otros de ese Evangelio. Fue claro el mandamiento del Espíritu Santo hacia Felipe. Porque el Espíritu Santo le dijo a Felipe, júntate a ese carro. Ahí en el apartado que veíamos en el verso 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Amado, fue muy clara la dirección de Dios a este hombre para que escuchara la palabra. Ahora, también aquí hay algo importante. ¿Sabes por qué? Porque así como hay almas que están muy necesitadas de oír el Evangelio, también Dios está dispuesto a ayudar a los creyentes a transmitir las verdades de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Felipe para hablarle del Evangelio a este hombre? Mira, lo primero que tuvo que hacer es abrir su boca.
porque no se puede transmitir el Evangelio por telepatía. El Evangelio no se transmite por buenas intenciones. Híjole, estuve a punto de hablarle de las cosas de Dios. Es que tenía toda la intención de hablarle de Dios a esta persona. El Evangelio no se transmite por buenas intenciones, el Evangelio no se transmite por buenos sentimientos y propósitos que una persona tenga. Para transmitir el Evangelio necesita ese creyente, ese discípulo, abrir su boca. Así hizo Felipe. Mira, vamos a ver aquí en el verso 35 de Hechos 8. Entonces Felipe, dice aquí, entonces Felipe, abriendo su boca, y yo creo que aquí es un llamado que tenemos la iglesia y que tenemos los discípulos para que podamos llevar el Evangelio y para que veamos la obra de Dios también. Para que tú puedas ver los milagros de Dios, para que tú puedas ver cómo Dios está transformando, quiere transformar a vidas, a tu mismo familiar, a una persona ahí cercana, alguien quien tú sientes esa compasión, sientes esa carga por esa persona. Lo primero que tenemos que hacer en ese sentido es precisamente abrir nuestra boca, hermano. Es abrir nuestra boca, es comunicarle a esa persona. En este caso Felipe, la verdad es que era un hombre que ya hacía eso, o sea, ya predicaba, él era un hombre que anunciaba el Evangelio. Pero la verdad es que siempre puede haber alguna duda y alguna incertidumbre, o a veces hasta un miedo. ¿Y qué tal si me rechaza? ¿Y qué tal si me hace una cara fea? ¿Y qué tal si fue algo de mí mismo y no era de Dios? ¿Y qué tal si esa persona se burla de la palabra? ¿Y qué tal si esta persona pues me dice algo que no le puedo yo contestar? ¿Y qué tal si se ve que es un hombre importante, estudiado, es un hombre que ocupa un cargo en tal lugar? Seguramente no tengo palabras para refutar su sabiduría, su conocimiento, su preparación. ¿Cómo le podré hablar yo del Evangelio? Bueno, ese no era el meollo del asunto. El meollo del asunto era que el Espíritu lo había llevado a ese lugar y lo único que él tenía que hacer era abrir su boca. Y eso es precisamente algo que le decía Dios, anunciándole al profeta: abre tu boca que yo la llenaré. Entonces, mira, amado, nosotros necesitamos también abrir nuestra boca para comunicar las verdades del Evangelio. Quiero contarte una anécdota, precisamente está relacionado a este asunto. El caso de un hombre llamado, quizás tú lo has oído, a este personaje. En las memorias de Hudson Taylor, es el primer misionero que se fue a la China. Se cuenta el incidente siguiente. Al fin de un culto de predicación de evangelismo, se levantó un chino. Era un chino principal, es decir, de influencia en su pueblo, y puesto de pie dijo con voz triste: durante años y más años he buscado la verdad. Con toda su larga vida, mi padre la buscó también sin descanso. He viajado mucho, y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. Hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo. Y esa ocasión ese chino entregó su vida a Jesús. Pero el relato no queda ahí, amado. Parecía algo muy bonito. Después, dirigiéndose al misionero, con voz solemne le preguntó lo que por años conmovió y seguirá conmoviendo a todos los que verdaderamente aman a los pecadores que están perdidos para querer llevarles el Evangelio. La pregunta que hizo este hombre fue:
¿Por cuánto tiempo conocen las buenas nuevas en Inglaterra? Por centenares de años, contestó Taylor. ¿Cómo? ¿Es posible?, exclamó el chino. ¿Por qué centenares de años? ¿Es posible que hayan conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora nos ha sido traída este conocimiento y esta palabra de verdad? Mi pobre padre buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. ¡Oh! ¿Por qué no viniste más pronto? ¿Por qué no viniste antes? Había un dolor muy profundo en este hombre. He aquí el grito de todos los que ignoran las buenas nuevas del Evangelio. Cuán triste es confesar que 3/4 partes de los creyentes, me refiero a los creyentes en Cristo, aquellos que son salvos por esa gracia de Dios, están callados y no dicen lo más mínimo a los otros anunciándoles el Evangelio. No hay esa palabra de hablarles, no hay ese mensaje para hablarles la palabra de Cristo, que en Él hay salvación y vida eterna. ¿Cuántas personas ahora mismo necesitarán esta palabra? Amado, este relato describe cómo muchas almas como el etíope sienten la necesidad de encontrar las buenas noticias. Y Felipe, cuando fue dirigido por el Espíritu Santo hasta ese lugar, lo único que tenía que hacer era abrir su boca. Y dice el verso 35 de Hechos 8:35, la segunda parte de ese verso 35, y comenzando desde esta escritura, le fue anunciado el Evangelio de Jesús. Entonces Felipe, cuando abrió su boca, transmitió una noticia importantísima para este funcionario, aquello que requería su alma, aquello que este hombre había estado buscando, así como este relato del chino también había estado buscando por muchos años, no solo él, sino su propio padre, y había leído a filósofos, había leído ahí a líderes religiosos de su contexto cultural, pero nada de eso lo había saciado, y hasta que escuchó las verdades del Evangelio. Pero también vino una tristeza. ¿Cómo es posible que hayan tenido por tantos centenares de años estas palabras y no nos han sido traídas antes? Amado, seguramente así hay almas. Pero mira, nuevamente regresamos a la idea. A lo mejor no necesitas irte a otro lugar, a otro estado, a otro país, a otro continente. Quizás necesitas empezar con esas personas que estás cotidianamente, los de tu casa, otras personas cercanas a ti, familiares, algún necesitado que ves ahí de tu calle, algún conocido que tú estás ahí observando que requiere esa palabra. Entonces, es útil escuchar a otros del Evangelio. Fue claro el mandamiento del Espíritu Santo a Felipe, y aquí es donde nosotros debemos de entender esto, por estos relatos. Es claro el mandamiento del Espíritu Santo ¿de qué? De que transmitamos el Evangelio, de que comuniquemos las buenas nuevas a otras personas. Ahora, el Evangelio, dice Romanos capítulo 1, verso 16, mire, el Evangelio aquí en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios. El inciso C en la presentación, precisamente nosotros estamos comentando que el Evangelio es poder de Dios, y Dios hizo su obra en el eunuco cuando le fue anunciado el Evangelio. Así nosotros, amado, tenemos que comunicar ese Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es anunciado por hombres, por personas,
Y no necesariamente porque unos sean más capaces que otros, porque no consta el poder del Evangelio en la capacidad del hombre que lo transmite, sino consta en que es un Evangelio que procede de Dios, directamente dado ¿a quién? A los hombres. ¿Para qué fin? Para que ellos encuentren la salvación, para que ninguno se pierda, por lo cual debemos de anunciarlo con esa fe, anunciando el Evangelio de Dios para que las personas se arrepientan, se vuelvan a Dios, se entreguen a Dios. Es poder de Dios. Y Dios hace su obra a través del Evangelio, amado. Dios hace su obra a través del Evangelio. Vamos a la última parte de este estudio. La cita que estaba leyendo el eunuco transmite precisamente la esencia del Evangelio. La cita es un pasaje de Isaías capítulo 53. No sé si usted ha leído ese pasaje de Isaías 53. Son varios versículos y empieza desde el capítulo 52, verso 13, de ahí en adelante inicia el mensaje. Este mensaje tiene como fin hablarnos del Mesías, del Salvador, del que vendría en su momento determinado, vendría a este mundo para anunciar la salvación, pero también nos habla de que a través de ese Mesías, o más bien que en ese Mesías iba a haber un sufrimiento, iba a haber un padecimiento. Entonces nos habla de Cristo y su padecimiento. Y este mensaje de Isaías 53 nos habla de que Cristo fue despreciado. Vamos a ver el verso 3, mire. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora imagínate, alguien quien se sentía rechazado en esta tierra, cuando de repente leen que el Mesías también fue tratado de la misma manera. ¿Qué podría surgir en el corazón de una persona así? Este hombre seguramente sabe cómo me siento. Él también fue despreciado, él fue desechado, él fue tenido en poco, él fue menospreciado. Este hombre padeció en esta tierra, amado, y mira, lo que nos enseña la Escritura es eso, que Cristo vino precisamente a sentir esa empatía con el hombre, con la persona que estaba perdida, que estaba despreciada, que se sentía menospreciada en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque Cristo tomó ese lugar por causa del pecado. Ahora, Cristo no fue despreciado por sus milagros, por sus buenas obras, por su enseñanza, por su doctrina, por sus palabras de vida. Fue despreciado precisamente Cristo, fue despreciado Él por causa del propósito que venía a hacer, es decir, salvar a los hombres y llevarnos el camino, mostrarnos el camino a la vida eterna. Fue despreciado por aquellos que se sentían predilectos, aquellos que se sentían exclusivos, únicos, aquellos que sentían que ellos eran los únicos verdaderos y que solamente en ellos estaba la salvación. Amado, y la verdad es que fue despreciado Jesús. Recuerda, este eunuco era de los rechazados, así como los samaritanos, como los gentiles, como todos nosotros. En ese sentido éramos considerados de los despreciados, de los desechados. Entonces Jesús vino también a acercarse a nosotros para podernos traer esa salvación. Verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nos habla de ese propósito. Gloria a Él. El propósito de Cristo: venir a este mundo a pagar por nuestros pecados. Este evangelio era anunciado al etíope. ¿Tú te sientes despreciado? ¿Tú no te has sentido satisfecho? ¿No has sentido saciedad en tu vida espiritual?
Mira, hay una persona que puede ayudarte y te entiende, sabe quién eres, sabe cómo tú te sientes y Él es la persona que tú necesitas en tu vida. ¿Sabes? Esta persona hizo esto por nosotros. Entonces le empieza a ser predicado el Evangelio de Cristo. Él murió por tus pecados. Él dio su vida en la cruz por ti. Él padeció en esa cruz por causa de los pecados, de las iniquidades que tú has cometido. Y entonces el oír el Evangelio en este eunuco le llevó precisamente a corresponder a ese Evangelio. Vamos a ver el propósito del sufrimiento del Mesías, es lo que habla este pasaje de Isaías, el sufrimiento por los pecadores. Jesús fue rechazado para que Dios recibiera ¿a quiénes? A los rechazados. Para que ya no más fueran rechazados los pecadores o aquellos que se sentían rechazados por otras personas, como en el caso del eunuco, como los samaritanos o como los gentiles. Todos nosotros que somos gentiles, no pertenecemos al linaje del pueblo de Israel, somos considerados gentiles y entonces todos nosotros ahora podemos ser aceptados porque Cristo fue rechazado por causa de nuestros pecados. Esa es la esencia de ese mensaje de Isaías 53. ¿Qué produjo esto? El resultado de ese evangelio es que este eunuco hasta se bautizó en ese instante. Es un momento donde, ¿qué podemos observar? Ese eunuco se entregó verdaderamente a Dios. Seguramente había un corazón tan necesitado. Era un hombre que seguramente guardaba muchas cosas de parte de Dios, es decir, guardaba mandamientos, guardaba la palabra, la ley, la Torá, los profetas, seguramente conocía de la palabra ahí a través de los profetas, conocía muchas cosas, pero en ese instante él entendió algo, que nada de lo que hasta ese momento él había encontrado era lo que llenaba su alma. El único que podía haberlo llenado era Cristo. Entender lo que Jesús había hecho por él. Pudiéramos pensar que era un hombre que realmente estaba arrepentido, genuinamente arrepentido, y que vio en Jesús la esperanza que necesitaba su alma. Por eso, en ese instante este hombre inclusive fue bautizado. Bueno, ¿qué implicaba el bautismo? ¿Qué implicaba que ese hombre dijera, aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandan parar ese carro y es bautizado. ¿Qué implica eso? Que este hombre se entregó verdaderamente. Había un compromiso. Había una rendición a la voluntad de Dios. Vamos a ver esos puntos. Solamente me refiero a que aparezcan ahí en la pantalla. Y esto habla de una entrega, amado. O sea, el bautismo es algo que Dios nos manda, pero es un bautismo que nos compromete, amado. Es un llamado público, es una invitación pública a que las personas confiesen su fe. Pero no podríamos confesar nuestra fe si realmente primero no la vivimos. ¿De qué serviría que los hombres se bautizaran si no confiesan, si no viven realmente su fe? A algunas personas les ha pasado que se bautizan, pero su fe realmente no es expresada en sus hechos. Este hombre seguramente estaba comprometido con Dios. Y sabes, la verdad es que este hombre tuvo la oportunidad de tener ese encuentro particular con aquel que su alma necesitaba, con Cristo Jesús. Así es que, amado, si tú te has sentido rechazado, pues hay alguien que puede entender tu condición. Si tú has sentido que las demás personas no te dan el lugar, que eres menospreciado, que eres una persona que no cumples según la óptica o según la perspectiva de otras personas, esas características, para entrar en su molde, entrar en sus formatos. Amado, mira, hay alguien quien entiende cómo tú te sientes, y es Jesús. Él sabe cómo está tu vida.
De aquí en adelante el Evangelio empieza a extenderse a aquellos que eran considerados rechazados. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios, a partir de ese momento, el Evangelio pudo llegarnos a nosotros, también que no éramos parte del pueblo judío. Y el Evangelio llegó a nuestras vidas. No dejemos de buscarle. El Señor está cerca de nosotros para que nosotros podamos encontrarlo. Dios le bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Que tenga usted buena tarde.